dispuestos, hermanos, para tener una palabra de oración. Amado Señor, al abrir tu bendita palabra, soy muy pequeño, muy finito, Señor, para poder abrir mis labios, pero invito que la majestad y la enseñanza de tu Espíritu Santo pueda guiar nuestras mentes y corazones reverentemente para oír tu voz y enseñarnos y edificarnos y armarnos para la batalla final que nos toca librar antes que tú vengas a esta tierra. En el nombre de Jesús lo rogamos y agradecemos. Amén. Yo quisiera saber si tenemos en la congregación algunos niños y jovencitos, tanto de conquistadores o de aventureros, que sienten en su corazón que son valientes. A ver, quisiera verlos de pie o quieren venir al frente aquí a mi lado. Que son valientes, que sienten ser valientes y quieren ser valientes. A ver, pónganse de pie. Niños, jóvenes, ¿no hay ningún valiente? Aquí va uno. Muy bien, tengo un buen amigo valiente, imagínense. ¿No hay ningún otro valiente? Realmente Luisito. ¿No hay ningún otro valiente? Jóvenes, vamos, niños. También las niñas pueden ser valientes, vamos. ¿Tenemos alguna niña valiente que quiere unirse a este valiente? Ahí vienen, muy bien. Muy bien, miren ustedes. Muy bien, les felicito. Ahora yo quiero preguntar, hermanos, incluyendo nuestras amadas visitas en esta mañana, tanto de nuestras iglesias en California y hermanos de Gemen, ¿cuántos de ustedes en su corazón se sienten ser valientes? Quisiera, hermanos, preguntar ahora en forma especial. ¿Hay alguno de ustedes que admirando a estos jóvenes y esta niña valiente que ha pasado aquí esta mañana, que ha peleado en alguna guerra? Yo personalmente nunca he estado en una guerra. No he portado un arma. He tenido instrucción premilitar. Alcancé el grado de sargento segundo de reserva. Pero hermanos, la primera vez que fui a un campo de preparación, hermanos, premilitar, ese fusil Mauser, que ustedes recuerdan, cuando di el primer disparo a un blanco, hermanos, me dio un golpe, hermanos, que parecía una patada de un caballo. Ahora, por eso pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿hay alguno de ustedes, con sinceridad, ha peleado en alguna guerra, en alguna batalla, portando armas? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Le invito. El hermano Ignacio, ¿ha peleado en alguna guerra especialmente por este país, hermanos, o por su país? ¿Ah? ¿En Corea? Kuwait. Bienvenido, hermano, gracias. Tome asiento. Tenemos un hermano que es héroe de la guerra de Kuwait. Yo tengo un hermano que estuvo en la guerra de Corea. Él vive en Orange, por supuesto. Hubiera sido muy difícil que venga solamente para presentarse aquí, hermanos, porque cuando él estuvo allí 2 años, hermanos, en Vietnam, todo el regimiento de mi hermano desapareció, pero el Señor lo guardó dejándolo en el portaaviones, y él recibía solamente a sus amigos en bolsas negras para guardarlos. Hermanos, gracias, niños, pasen a sus asientos. Vamos a ver, hermanos, en la palabra del Señor en esta mañana, que tal vez ninguno de nosotros, incluyendo a nuestro querido hermano Ignacio, ha peleado en una guerra tan desigual, y sobre todo con un jovencito de escasos 16 años, porque era el menor de 8. Los campamentos de Israel, hermanos, y los filisteos estaban en un combate bastante desigual. Pero esta vez el enemigo tenía un planteamiento especial. El planteamiento, mis hermanos, era de que ellos tenían a un gigante. Un gigante, hermanos, que según la revelación del Espíritu de Profecía que escribió en 1888, dice, hermanos, que medía 3,70 metros, 3.7.
si los niños y los jóvenes en esta mañana me trajeran una cinta de medir, era 12.2 pulgadas pies, 12 pies, 2 pulgadas, hermano, que pasa aquí la iglesia. O sea que Goliat se pararía aquí y todavía podría mirar alrededor a todo gente. Era un gigante. David era un jovencito, hermanos, un adolescente. Nunca había portado armas, nunca había estado en una guerra. Sin embargo, mis hermanos, era un muchacho fiel y humilde, dedicado al cuidado de las ovejas de su padre en las colinas solitarias de Belén, muy cerca de Jerusalén. Allí él cuidaba a sus ovejas. Y allí él desarrolló, hermanos, algunas cualidades y habilidades muy interesantes. Por ejemplo, las ovejas siempre tienen enemigos naturales. Y la Biblia dice, hermanos, en 1 Samuel capítulo 17, dice, mis hermanos, que David cuidaba a sus ovejas peleando contra los lobos, los leones y los osos. Y los enfrentaba y los mataba para librar, ¿qué? Su oveja. Él obedecía a su padre. Él sentía la presencia divina. Él cantaba para alegrar su soledad y fortalecerse. Y era muy diestro en el uso de la honda, su arma favorita. Cuando su padre le pidió un día una comisión especial para venir a visitar a sus hermanos en el campamento donde estaban los dos ejércitos, hermanos, él les trajo alimentos y un regalo para los jefes. Cuando llegó, el hermano mayor se inquietó de ver a su hermano ahí. Se inquietó, no le gustó. Eso indica, mis hermanos, que aún en las familias más humildes siempre va a haber divergencias entre los hermanos y las hermanas. Sin embargo, David, obedeciendo a su padre, les vino a ver cómo estaban, cómo iba la guerra. Inmediatamente, mis hermanos, escuchó un clamor de un insulto. Este paladín llamado Goliat, hermanos, era el campeón que tenían los filisteos, y el planteamiento de la batalla consistía en que si Israel podía proponer un valiente que peleara con Goliat y lo venciera, los filisteos iban a ser siervos de los israelitas. Y si Goliat ganaba, hermanos, los israelitas iban a ser, ¿qué cosa? Siervos de los filisteos. En este planteamiento, mis hermanos, David escucha los insultos del filisteo contra los ejércitos de Israel. Todos lo temblaban, todos se escondían. El mismo rey Saúl, quien había sido ungido y llenado del Espíritu Santo, que había experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida y que había sentido cuán bueno y poderoso era, mis hermanos, se sentía desposeído solamente por la presunción y la desobediencia y la impaciencia de no esperar al siervo de Dios Samuel. Ahora él tenía armas humanas, y aún con las armas que él tenía, mis hermanos, de guerra y de rey, no le servían para nada, porque su cobardía se escondía con todo el ejército. Todos miraban a ese gigante y temblaban y se achicaban, como se dice, de miedo, mis hermanos. Cuando David aparece, mis hermanos, en la escena, él mira, mis hermanos, dice, estamos en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice, mis hermanos, se acerca David diciendo, ¿qué va a suceder con el que gana a este gigante? Estamos en el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, que le manden un valiente que pueda pelear con él. Y entonces, hermanos, dice, el pueblo respondió las mismas palabras a David, que así se hará al hombre que venza
que el rey le va a engrandecer, le va a dar su hija y todo, ¿no? Entonces, hermanos, dice David, sus hermanos inmediatamente, cuando vieron el interés de él, y le traen ante el rey en el interés de ver quién es este filisteo que insulta a las huestes de Israel. Hermanos, el celo de David se enciende. No mira al gigante, no mira su pequeñez, no mira a su incapacidad de haber peleado una guerra. Él mira al pacto divino. Él estaba ungido también por rey ya. Samuel ya lo había ungido. Pero David no se sentía con prepotencia o quería ocupar un lugar que no le correspondía. Él quería ser sencillo y humilde, esperando ser dirigido por la voluntad de Dios y el celo y el fervor de hacer su voluntad. Y entonces, hermanos, le acercan a Saúl y le dice David alentándole: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl, hermanos, trata de disuadirlo. Trata de bajar esa intensidad, de decirle: tú no podrás ir, eres hombre de guerra, hombre de armas, hombre muy fuerte, y su estatura es gigantesca. Y entonces, hermanos, David le responde: su siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía, lo hería y libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, ¿recuerda usted cuando se bautizó? ¿Recuerda usted, mis hermanos, que es un pacto con Dios? Con un Dios de pacto, con un Dios de promesa, con un Dios de poder. David recordaba el pacto de Dios. El pueblo era de pacto, pero el pueblo no estaba actuando como un pueblo de pacto, que tenía un Dios viviente, que tenía un Dios capitán poderoso de la hueste de Israel. El pueblo estaba acobardado, estaba como un gusano encogido, escondiéndose, y aún Saúl, en este momento que trata de disuadirlo, las palabras y la confianza firme de David hacen que este hombre, que este rey, hermanos, reciba en su corazón la proposición del desafío de David y lo acepta. Un milagro ocurre en ese momento, hermanos. Entonces en la 37 dice, Saúl vistió, 38, vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza el casco de bronce y lo armó con su coraza. Y ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cortésmente, respetuosamente, hermanos, se quitó todo eso y solamente se quedó con su ropa pastoril y el zurrón donde llevaba su onda. Y hermanos, y tomó su cayado, su vara de pastor, escogió 5 piedras lisas, las puso en su saquito pastoral, dice, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue al filisteo. Cuando vio este gigante, este jovencito, este mozalbete que decimos a veces, hermanos, acercándose, el escudero del gigante se puede haber sorprendido. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Claro, era un jovencito, era un adolescente. Pero hermanos, dentro de él había una coraza de acero de confianza en el poder divino. Y escuchen, hermanos, el filisteo le insulta. Ya sus hermanos le habían despreciado por expresar las convicciones de su corazón y sobre todo recordar que ellos eran hijos del pacto. El pueblo de Israel era pueblo del pacto, era la iglesia de Dios, y estaban temblando ante un enemigo que ellos miraban, pero no miraban a las promesas del pacto de Dios. Usted y yo tenemos, hermanos, en el pacto de las promesas de Dios, salud, bendiciones, protección, cuidado, salvación, felicidad garantizada. Y aquí viene, hermanos, el filisteo y nuevamente le insulta. ¿Tú vienes? ¿Acaso soy perro?
para que vengas a mí con palos, y maldijo a David. Ah, mis hermanos,